El hombre detrás de Shrek. La historia real del ángel francés. Hay una historia que muy poca gente conoce. Una historia que se esconde detrás de una de las películas animadas más queridas de todos los tiempos. Porque Shrek, ese ogro verde, tosco y con corazón de oro, no nació solamente de la imaginación de un animador. Nació del rostro real de un hombre. Un hombre que fue poeta, intelectual, campeón mundial y, al mismo tiempo, el ser más rechazado de cualquier sala en la que entraba. Su nombre era Maurice Tillet, y su historia es una de las más extraordinarias y más tristes que jamás escucharás. El niño ángel. El 23 de octubre de 1903, en las montañas Urales de Rusia, nació un niño de padres franceses. Su padre era ingeniero, su madre era profesora de idiomas. Y ese bebé que llegó al mundo era tan hermoso, tan de carita suave y expresión dulce, que su propia madre empezó a llamarlo simplemente así, el ángel. Maurice Tillet creció siendo un niño normal, feliz, inteligente, con una capacidad para los idiomas que era casi sobrenatural. Desde pequeño absorbía las lenguas como si fueran agua, llegaría a hablar 14 idiomas con fluidez. También escribía poesía, leía filosofía, soñaba con estudiar derecho y defender a la gente. Pero la vida tuvo otros planes para él. Primero, perdió a su padre siendo muy pequeño. Su madre, sola, lo sacó adelante con valentía. Y luego, cuando Maurice tenía apenas 14 años, la Revolución Rusa llegó para destruir el mundo que conocían. Tuvieron que huir. Dejaron atrás todo y se instalaron en Reims, Francia, para comenzar de cero. En su nueva tierra, Maurice siguió adelante. Estudió, se esforzó, y contra todo pronóstico, logró obtener un título en Derecho en la Universidad de Toulouse. Era brillante, era culto, era exactamente el tipo de hombre que debería haber tenido el mundo a sus pies. Pero cuando tenía alrededor de 17 años, algo comenzó a cambiar. La transformación. Al principio fueron pequeñas señales, hinchazón en los pies, en las manos, algo extraño en los rasgos del rostro. Maurice lo notó pero no entendía qué estaba pasando. Fue al médico, y el diagnóstico cayó sobre él como una piedra fría. Acromegalia. Una condición causada por un tumor benigno en la glándula pituitaria que provoca una producción excesiva de hormona de crecimiento. No duele de manera inmediata. No te mata de un día para otro. Pero te va transformando. Los huesos crecen donde no deben crecer. La frente se proyecta hacia adelante. La mandíbula se expande. La nariz, las orejas, las manos, los pies, todo se va volviendo más grande, más denso, más fuera de proporción. Maurice vio como el rostro angelical que su madre amaba desaparecía lentamente. Y junto con él, desaparecieron también muchas puertas. Su sueño de ser abogado se desvaneció. ¿Quién le daría credibilidad frente a un jurado? ¿Quién escucharía sus argumentos sin distraerse con su apariencia? El hombre que hablaba 14 idiomas, que escribía versos, que había estudiado leyes, ese hombre no cabía en ningún lugar que la sociedad considerara normal. Así que Maurice tomó otra decisión. Se unió a la Marina francesa y sirvió como ingeniero durante 5 años. Después intentó el cine. Le daban papeles de monstruo, de villano sin nombre, de criatura sin historia. Trabajó de portero en un estudio cinematográfico en París. El hombre más culto de la habitación, parado en la entrada, abriendo puertas para otros. Fue allí donde todo volvió a cambiar. El nacimiento del ángel francés. En 1936, un luchador lituano llamado Karpo Gello pasó por ese estudio en París. Vio a Maurice en la puerta y se detuvo. No con lástima, con visión. Karl era un hombre de mundo, conocedor del espectáculo. Y en el rostro de Maurice vio algo que las multitudes pagarían por ver. No era crueldad, era una oportunidad real para sacar a ese hombre del anonimato y darle una vida completamente distinta. Los dos hablaron en ruso y descubrieron que Maurice, además de todo, había ganado torneos de lucha amateur. Medía casi 1.75 metros y pesaba más de 120 kilos.
Karl lo convenció. Juntos viajaron a París para entrenar. Luego lucharon por Francia e Inglaterra durante 2 años. Y cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y Europa se convirtió en un campo de batalla, los dos tomaron rumbo a Estados Unidos. En 1939 llegaron a América. Y en 1940, en Boston, Maurice Tillet subió al ring por primera vez ante una audiencia masiva bajo el nombre que lo haría inmortal: el Ángel Francés. El mismo apodo que su madre le había dado por su rostro dulce, ahora era el nombre de un temido campeón de lucha libre. La ironía era perfecta, y Maurice lo sabía. El campeón. Lo que pasó después fue algo que nadie esperaba. El Ángel Francés no solo atraía multitudes, ganaba, una y otra vez. Durante 19 meses consecutivos, Maurice Tillet fue invicto. Nadie lo podía derrotar. En mayo de 1940 se coronó campeón mundial de peso completo y mantuvo ese título por 2 años seguidos. Luego añadió el campeonato de Montreal a su lista. Ganaba $1000 por combate, una fortuna para la época. Las arenas se llenaban. La gente llegaba a abuchearlo, a tenerle miedo, a tratarlo como al monstruo que los promotores querían que pareciera. Y Maurice lo hacía. Dentro del ring era feroz, implacable, aterrador. Pero fuera del ring era otro hombre completamente. Quienes lo conocían hablaban de su dulzura, de su humor, de las conversaciones profundas que podía sostener en cualquier idioma. Llevaba siempre en su bolso una fotografía del junto al Papa, de cuando lo visitaron en el Vaticano. Era su posesión más querida, un hombre al que el mundo veía como un monstruo, cargando la foto de un momento en que fue recibido con dignidad. Su éxito fue tan grande que comenzaron a aparecer imitadores. El ángel sueco, el ángel ruso, el ángel canadiense, el ángel irlandés. Todos querían replicar la fórmula de Maurice. Pero ninguno tenía lo que él tenía, esa combinación de físico imponente y una humanidad genuina que se filtraba incluso a través del personaje de villano. Karl Pogello era mucho más que su manager. Era su mejor amigo, su familia elegida. Compraron juntos una mansión en Chicago. Vivían en habitaciones contiguas. Viajaban juntos. Se entendían sin necesidad de muchas palabras. Maurice, en el fondo, seguía siendo ese niño poeta que quería que alguien lo viera más allá de su cara. El ocaso. A mediados de los años 40, la acromegalia comenzó a cobrar su precio. La enfermedad no solo transforma los huesos. Con el tiempo ataca los órganos internos. El corazón de Maurice había crecido, literalmente, más de lo que debía, debilitándose con cada año que pasaba. Su cuerpo, que había sido su herramienta de trabajo, su fortaleza, su identidad pública, comenzaba a fallarle. Dejó de ser el invencible. Las audiencias se fueron achicando. Los promotores buscaban nuevas atracciones. El hombre que durante casi 2 años nadie había podido derrotar, ahora perdía combates. Su último match fue el 14 de febrero de 1953, día de San Valentín, contra un luchador inglés. Maurice perdió. Tenía 50 años. Estaba cansado. Y ya no tenía a dónde volver. Se quedó en Chicago, viviendo con Karl, los dos viejos amigos que se habían recorrido el mundo juntos. Maurice ya no luchaba, pero seguía siendo Maurice, culto, tranquilo, portando esa foto del Papa, observando el mundo con ojos que habían visto demasiado. El 4 de septiembre de 1954, Karl Pogello murió de cáncer de pulmón. Cuando Maurice recibió la noticia, su corazón, ese corazón que la enfermedad había estado dañando durante décadas, no aguantó. Sufrió un ataque cardíaco. 13 horas después de enterarse de la muerte de su único amigo verdadero, Maurice Tillet también murió. Tenía 50 años. Los dos hombres fueron enterrados juntos en el Cementerio Nacional Lituano en Justice, Illinois. La lápida que los cubre tiene grabadas las palabras que los definían: amigos a quienes ni siquiera la muerte pudo separar. Y en la piedra, el rostro de Maurice. Ese rostro que el mundo no supo ver. El legado verde. Años después de su muerte,
Una máscara mortuoria del rostro de Maurice Tillet quedó expuesta en un museo en Pensilvania. Y según cuenta la historia, nunca confirmada oficialmente, pero imposible de ignorar, animadores de un estudio de cine la encontraron durante el proceso de investigación para crear un nuevo personaje. Un ogro. Grande. De aspecto rudo. Con manos enormes, mandíbula prominente, frente ancha. Un ser que el mundo rechazaba por su apariencia, pero que por dentro guardaba una nobleza y una sensibilidad que pocos se molestaban en descubrir. En 2001, ese personaje llegó a las pantallas del mundo entero. Lo llamaron Shrek. El estudio nunca confirmó ni negó la inspiración. Pero el parecido entre el rostro de Maurice y el del ogro verde es tan exacto, tan detallado, que hablar de coincidencias sería casi una burla. La frente. La mandíbula. Los rasgos exagerados pero expresivos. La historia de alguien juzgado únicamente por lo que se ve por fuera. Maurice Tillet, el niño que fue llamado Ángel. El poeta que hablaba 14 idiomas, el campeón que nadie podía derribar, el hombre al que la sociedad convirtió en monstruo, terminó siendo la cara de uno de los personajes más amados de la historia del cine. Sin saberlo, sin crédito, sin que casi nadie lo supiera. La próxima vez que veas a Shrek mirar al horizonte desde su pantano, con esa expresión de quien ha aprendido a vivir en los márgenes del mundo, recuerda que detrás de ese rostro animado hubo un hombre real. Un hombre que escribía poesía en 14 idiomas. Que soñó con ser abogado. Que cargaba una foto del Papa en su bolso de luchador. Que amó a su único amigo con una lealtad tan profunda que cuando ese amigo murió, su corazón simplemente no encontró razón para seguir. Maurice Tillet no fue un monstruo. Nunca lo fue. Solo fue un hombre al que el mundo nunca se tomó el tiempo de conocer.